La primera referencia documentada sobre la presencia judía en Galicia nos lleva a Celanova, año 1044. Desde aquí los judíos fueron extendiendo discretamente por Galicia hasta 1492, el año de la expulsión o la conversión. Sabemos que hubo juderías en Orense, Allariz, Monterrey, Pontevedra, pero los núcleos más importantes que hoy forman parte de la red de judería de España, camino de Séfaras, son Monforte de Lemos, Ribadavia y Tui. Monforte de Lemos, al principio, nos situamos en la provincia de Lugo. Al principio la presencia judía era escasa, pero a partir de 1147 se convierte en destino de los refugiados que huían de la invasión almohade. La comunidad judía fue asentándose y en el siglo XIV incluso llegó a haber judíos en la corte. Después de las matanzas de 1391 en Castilla y León, Monforte dio cobijo a muchos huidos que se integraron en la sociedad, y aun después de la expulsión muchos regresaron conversos. La ruta de la judería de Monforte comienza en Monte de San Vicente, donde está el conjunto monumental de San Vicente del Pino, la torre del homenaje con estrellas de Salomón grabadas en los sillares y el palacio de los condes de Lemos. Bajando el monte llegamos a la Porta Nova del siglo XV, que daba paso a varias casas habitadas por judíos. Allí cerca quedan los restos de una sinagoga. La calle principal de la judería era la Falagueira, que une Porta Nova con la pescadería. En esta zona había muchas casas judías que hoy en día son huertas. El contrapunto a la incertidumbre se encuentra en Ortigueira, que ofrece pruebas fehacientes de los vínculos de los judíos con la nobleza gallega a través del condado de Santa Marta, otorgado a Diego Pérez Sarmiento para siempre jamás en 1440. Su participación en la organización de la casa se detecta desde fechas muy tempranas, manteniendo su presencia prácticamente sin interrupción a lo largo de todo el siglo XV. Los documentos citan a Salomón, médico, persona de confianza y testigo del testamento del conde, Judas Pérez, contador, o Abraham de León, recaudador, facedor y mayordomo. Al no existir censos de población medievales, es necesario recurrir al tributo llamado servicio y medio servicio, que pagaban exclusivamente los judíos, para lograr un acercamiento al número de familias que pudieron vivir en Galicia en los años finales del siglo XV, años de los que se han conservado más documentos. La cantidad a pagar era proporcional al número de familias existentes en una comunidad, lo que permite saber que en el año 1464 pagaron este tributo unas 195 familias, cantidad que fue descendiendo hasta 1491, en la que solamente lo hicieron 33. A estas hay que añadir todos aquellos individuos que por diversas circunstancias estuvieron exentos del pago. Es decir, Galicia contó con muy pocos judíos, pero aún así dejaron huella los documentos de la época. La primera referencia a los judíos gallegos se produjo en Celanova, Ourense, en el año 1044, cuando la casa en la que estaban vendiendo tela fue asaltada y los atacantes le robaron sus mercancías. Desde este momento hasta el año 1492, cuando los reyes católicos ordenan la salida de todos los judíos de sus reinos, pasaron casi 500 años en los que vivieron diseminados por todo el territorio gallego. En las ciudades o villas donde vivieron compartieron el espacio con los cristianos, es decir, no vivieron aislados en lo que actualmente se conoce como guetos, sino distribuidos por todo el espacio urbano. Aunque eso sí, tuvieron de tendencia a agruparse en determinadas zonas. Por ejemplo, en Orense hubo judíos viviendo en la actual Plaza Mayor y en diversas calles. Pero fue en la Rúa Nova, la actual Lamas y Carvajal, donde lucieron un mayor número de ellos. Estas calles en las que concentraron un mayor número de judíos recibieron el nombre de judería.
Otro ejemplo es Rivadavia, Orense, donde la calle que baja desde la Plaza Mayor a la iglesia de la Magdalena recibió el nombre de calle de la Judería. Por el contrario, en otras poblaciones como Ribadeo o Caldas de Reis, los documentos hablan de la presencia judía, pero no permiten conocer si además existió una comunidad hebrea. En la Judería solía ubicarse la sinagoga, lugar de reunión de la comunidad, además de un centro de culto y estudio. Las gallegas fueron pequeñas construcciones sin ningún valor arquitectónico, como lo demuestra que la de Tui fue convertida en caballeriza después de la expulsión de 1492 o que la de Orense fue derruida para construir otra casa en el mismo solar. Muy importante también para los judíos gallegos fue el mantenimiento de un cementerio donde enterrar a sus difuntos. Los documentos mencionan, pero sin precisar su situación, los de Allariz, Monterrey, Tui y Pontevedra, a los que hay que añadir el de A Coruña, del que solamente se conservan 3 lápidas funerarias, pero que demuestran su existencia. Profesionalmente, los datos conservados apuntan a que algunos se dedicaron a la recaudación de rentas y a la administración de casas señoriales, actividades que generan mucha la variada documentación, por lo que su presencia fue continuada en los siglos medievales. Otros se dedicaron a la medicina y a la veterinaria, pero fundamentalmente trabajaron como artesanos, plateros, sastres, tejedores, zapateros y tenderos. En Coruña, especialistas en patrimonio hebreo confirman la autenticidad y calidad sobresaliente del baño judío excavado en la casa de sinagoga número 4, primera arquitectura vinculada a la comunidad sefardí de la ciudad que sale a la luz. Podría ser una migvé, un aljibe o podría ser otra cosa. Una migvé no puede tener más de 20 metros de profundidad, pero tampoco 20 centímetros. Los especialistas dicen que la ausencia de alternativa refuerza una conclusión. Un baño comunitario no puede ser, es pequeño. Para un pozo tiene poca profundidad. Tampoco puede ser un depósito porque las escaleras llegan al fondo y nadie quiere o quisiera almacenar agua, desperdiciaría ese volumen ocupado por unas escaleras. Así pues, los investigadores especialistas, sorprendidos por su calidad y estado de conversación, todos dicen lo mismo. ¿Acaso puede ser otra cosa que una migvé? En Ribadavia, Orense, hemos de recordar que tuvo un gran momento de esplendor en el siglo XI cuando fue capital del Reino de Galicia bajo el mandato de García I. Su situación geográfica, estratégica y el florecimiento económico fueron un reclamo para la comunidad judía. En los siglos XII y XIII ya había una judería importante con negocios alrededor del mundo del vino y su exportación al extranjero. La zona más importante era la antigua calle de la Judería, hoy Mereges Caula, que va hasta la Plaza de la Magdalena, donde se dice que hubo una sinagoga. Aquí encontramos la plaza de Buixán y seguimos hasta la Porta Nova de Baixo. En la travesía de Porta Nova funcionó hasta hace poco la legendaria tazona de Herminia, especializada en dulces hebreos. En Tui, Pontevedra, la presencia judía es muy importante del siglo XI, cuando Fernando II concede fueros municipales a la ciudad, lo que hace de ella un destino atractivo. De la catedral parten las principales calles de la Judería, la carnicería, la cárcel capitular donde estuvo preso el canónigo judeconverso Francisco Coronel, el cementerio y la sinagoga. Los núcleos de la Judería parece que estaban en la calle Oliveira, hoy calle de las Monjas, en la calle Canicouba, donde se conserva la casa de Salomón del siglo XV y en la actual calle Tide. Aquí encontraremos la Torre do Sudeu. Además, la puerta más importante de la ciudad, la Porta Pía o Pila, se llama así por la pila bautismal del baño ritual judío.
En el Museo Diocesano de la Catedral se conserva un singular testimonio de la huella judía en Tui. Se trata de un conjunto de 5 sanbenitos de la Inquisición, paños pintados que se colgaban en las iglesias a modo de penitencia de vergüenza pública. Así pues, la presencia judía en Galicia es algo más que testimonial. También en Ares, donde a pesar de la estrella de David que aún se aprecia sobre la puerta de una vivienda y que algunos relacionan con una sinagoga, no existe constancia documental de la judería o de individuos aislados en la localidad, sobre la que escribió Fidel Fita. Es fama que fueron judíos de Monforte a poblar la villa de Ares, que dista una legua de Ferrol y de Pontedeume. El vulgo los llama bichos y las casas o habitaciones que les atribuyen se distinguen por cierta solana con escalera exterior que da acceso desde las calles a las habitaciones altas. La presencia hebrea en Ferrol no se conoce por los que se quedaron, sino por los que se fueron. El 13 de mayo de 1493, un año después del edicto de expulsión, solicitan que se investigue una partida de oro, plata y perlas que sacaron del país algunos judíos por el puerto de A Coruña. En Coruña, al salvo del mito, está la Biblia Kennicott. Uno de los manuscritos iluminados más suntuosos de la Edad Media, copiada en 1476 en la judería coruñesa por Mosés Ibn Favará, en letra cuadrada sefardí en tinta marrón y decorada por Joseph Ibn Ajin, pariente del maestro más distinguido que había en Europa en el arte de mezclar colores para la iluminación de manuscritos. Así pues, Galicia es también judía. Médicos en Santiago, orfebres en Bergondo, viticultores en Betanzos, prestamistas en Noia, calígrafos en A Coruña, judíos radicados desde hacía 700 años en torno a importantes puertos de las Rías Altas o lugares de convergencia de los caminos jacobeos. En fin, la tradición y el rigor se solapan ante la falta de documentos, pero van apareciendo vestigios de este importante legado. Ya hablamos en otro documental de apellidos sefardíes que en Toledo, durante la época de los Reyes Católicos y la primera mitad del siglo XVI, prácticamente tenemos un ejemplo de la influyente comunidad judeoconversa. Tenemos datados perfectamente lo que son los apellidos judeoconversos. Los conocemos gracias a 4 fuentes históricas. Las mencionadas listas de judaizantes habilitadas por la Inquisición entre los años 1495 y 1497. Los nombres que figuran en los procesos inquisitoriales conservados, muy útiles ya que el acusado debía declarar su genealogía, las listas de miembros de la Cofradía de Santa María la Blanca, antigua sinagoga mayor, cuyos cofrades eran descendientes de los convertidos, y la lista de los linajes judíos dada por Sebastián de Orozco, refiriéndose a los sanbenitos de los reos toledanos procesados por la Inquisición que se conservaban en la Catedral de Toledo. Habida cuenta del interés por los apellidos judíos, una cosa harto difícil de demostrar en su veracidad, porque fueron indistintamente utilizados por judíos y cristianos, sí podemos tomar como referencia, al final de este documental, una toma en consideración del libro Los apellidos judeo-españoles que edita la editorial Obelisco. Aquí sí tenemos algunos apellidos catalanes con reminiscencias judías acreditados y documentados como sefardíes. Aparte de los nombres de elementos de la naturaleza, oficios, ciudades y características físicas, suelen tener un origen judío los apellidos que significan hijo de. En el hebreo podemos encontrar la forma ben, en arameo la forma bar. Así encontramos apellidos como Benaigués, Benejam, Benasar, en los que aparece la primera forma, o Barnatán, Barrutel, Bartomeu en la segunda. Muchos de los apellidos que comienzan por Rab o Rab, rabino, maestro, también tienen un origen judío. Así Rabel se referirá a un rabino viejo, Rabinat al rabino Natán o Rabadá al rabino Adán.
Algunos apellidos catalanes como Aró, Abraham, Nasser, Astruc o Bonastruc, David, Isaac, Jufef, Jaudá, Mosés, Salamá, Salomó, Samiel o Samuel y Jacob tienen su origen en nombres propios hebreos. En la lista que damos a continuación hay una lista de apellidos de posible origen judeo-español. Detrás de muchos apellidos españoles se esconde historia israelita. Así Montoya, cuyo origen pareciera ser Monte de Jehová, fue latinizado a partir de la cristianización forzada de los judíos en España. Apellidos como Mariano, Mariana, en muchos casos derivado del término marrano, apelativo para quienes, a pesar de que aceptaron el bautizo impuesto, persistieron en la observancia clandestina de las costumbres judías. Se conoce como chuetas a los miembros de la comunidad en Baleares, que han sido históricamente estigmatizadas por su origen judío. Muchos de sus ancestros fueron quemados vivos por tribunales inquisitoriales. Por ejemplo, en 1691, cuando la iglesia de Santo Domingo se mostraban los sanbenitos con los apellidos de los sentenciados: Aguiló, Bonín, Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña o Piña, Pomar, Segura, Taronguí, Valentí, Valleiriola y Valls. Hasta 1813 los 15 apellidos permanecieron exhibidos y por derecho durante un siglo y medio las familias portadoras de lo mismo siguieron padeciendo la acusación de criptojudaísmo.